Bueno, y vamos a hablar de nuestro corazón y en el caso de las mujeres, nosotras, ¿qué pasa? Porque en diferentes edades, y yo creo que, doctora, a medida que van sumando los años, nos da un poquito más de temor sufrir de un infarto o algún padecimiento cardíaco. Así que hoy tenemos a la cardióloga Telma Sánchez. Muy buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. Doctora, vamos a dividir esto como de 30 o menos, de 30 a 50 y de 50 en adelante. Así que comencemos con de 30 a menos para saber qué cuidados o qué padecimientos podríamos tener una mujer que está en sus 30 o menos edad. Sí. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Mundial del Corazón. Entonces es importantísimo que las mujeres cuiden su corazón. ¿Y desde cuándo tenemos que empezarlo a cuidar? Realmente desde la infancia, porque entre los 3 y los 8 años empezamos a adquirir buenos hábitos. Entonces el ser saludables pequeños nos va a hacer vivir más y mejores años. Las mujeres tenemos algunas características especiales. Entonces, antes de los 30 años, ¿qué va a ser nosotros importante? Bueno, cuidar el corazoncito. Habíamos hablado que el corazón tiene el tamaño de nuestro puño. Tengamos una idea, se localiza aquí, en la mitad del pecho. ¿Y qué va a ser importante para nosotros? La irrigación, las arterias que van hacia el corazón. Son las que tenemos que cuidar tempranamente. Estos vasitos que están en rojo significan las arterias, que si no las cuidamos con los años se van a ir bloqueando, llenando de grasita y produciéndonos un infarto. Okay. Entonces, aquí tenemos en este gráfico lo que se ve en rojo son las arterias. Estas arterias son grandes y estas son las pequeñas del corazón. Como vemos, cuando se empiezan a tapar, entonces se puede ir haciendo la enfermedad en las arterias más pequeñas. Entonces es donde tenemos que ubicarnos. Antes de los 30 años, ¿qué va a ser importante? Conocer cuáles son mis números y qué antecedentes hay en mi familia. O sea, ante qué me estoy enfrentando yo, de qué tengo que cuidarme, de qué padece mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis tíos, ver si hay diabetes, si hay hipertensión. Por ejemplo, 1 de cada 3 personas en Costa Rica tienen presión alta, 1 de cada 10 son diabéticos. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué posibilidad tenemos de morirnos de alguna enfermedad? Es de problemas cardíacos, porque por lo menos 9 de cada 10 personas tenemos por lo menos un factor de riesgo y la mayoría tenemos factores de riesgo combinados. Entonces, enfocándonos a cuidar la salud arterial. Entonces, conocer cómo está mi peso, cómo está mi presión arterial, cómo está mi colesterol, cómo está mi azúcar. Antes de los 30 años empieza el gran periodo de la mujer donde está estudiando, está trabajando, empieza la responsabilidad de tener los niños. Entonces, por ejemplo, viene el embarazo. Se sabe que 1 de cada 10 mujeres embarazadas puede tener presión alta. El 7% desarrolla diabetes durante el embarazo y eso la puede predisponer a tempranamente tener esas enfermedades. Entonces la mujer tiene que ubicarse en tener un estilo de vida saludable, hacerse un chequeo general, idealmente a los 20 años y después cada 5 años hasta llegar a los 30 años. Bueno, y si ya llegamos a los 30 y más bien los pasamos entre 30 y 50, doctora, ¿cuáles serían en ese caso los cuidados? Esa es una etapa muy interesante de la mujer, de un gran desarrollo y crecimiento, pero también muchas responsabilidades. Entonces empieza la mujer a no tener tiempo para ella. Es la cuidadora de los hijos, de los papás, de la gente del trabajo, de sus vecinos. Del esposo, doctora. Sí, exactamente. Sí. Y no se cuida lo suficiente. Entonces la mujer empieza a tener menos actividad física, menos tiempo para su alimentación, busca a veces opciones que no son tan saludables y empieza a generarse ese proceso. Porque las arterias empiezan a tapar muy tempranamente. Entonces, sobre todo los grandes vasos. Si quiere le limpio acá, doctora. Sí. Los grandes vasos, por ejemplo, esta es la aorta. Esta es la arteria principal que sale del corazón y nos va a llevar sangre por todo el organismo. Hasta la última parte de nuestro organismo nos va a llevar la sangre a través de sus ramitas. Entonces, a partir de los 8 años, si no hemos sido saludables, empiezan a poner plaquitas. Entonces, a partir de los 8 años de edad, doctora. Exactamente, muy tempranamente. O sea, eso es sumamente, o sea, ya desde los 8 años, si tengo malos hábitos, se pueden bloquear esas arterias. Ya se empiezan a llenar de grasita ahí adentro. Entonces, en la mujer, en la época de los 30 a 50, entonces existen todas las preocupaciones que tiene, todo el cuidado para otras personas y ellas realmente no toman tiempo. Plano. Entonces empiezan a ver donde ya en las conversaciones empiezan a decir, mira, ya tengo presión alta, porque cada vez se presenta en gente más joven, mira, yo tengo sobrepeso, mira, yo fui a chequearme y encontraron tal cosa, o empiezan inclusive a fallecer gente de la edad, gente que fue compañera de uno en la escuela, en el colegio, en la universidad, en 50, porque los infartos antes se decía, bueno, son después de los 60, 70
40 años. Ahora se está viendo muchos casos en mujeres inclusive menores de 40 años. Entonces, cuidado es importantísimo. El cigarro afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, la mayoría de los infartos en menores de 40 es producido por el cigarro. Otra cosa que puede ser peligroso también a veces asociar, por ejemplo, quemadores de grasa, bebidas energéticas, todo eso nos puede acelerar mucho las pulsaciones, aumentar la frecuencia cardíaca y nos puede llegar inclusive, si lo mezclamos con alcohol y otras cosas y drogas, a un infarto tempranamente. Entonces son todos esos cuidados que tenemos que hacer. Y ya cuando ya vamos cerca a los 50 nos empezamos a preocupar de, ya nos es más difícil mantener el peso. Y si tenemos un poquito pasadito de los 50, más bien, doctora. Si ya tenemos más de 50 años, empiezan a generar unos cambios hormonales. Nosotros antes de los 50 o de la menopausia estábamos protegidas por las hormonas. Entonces, aunque al final llegamos a tener el mismo problema cardíaco que en los hombres, que la mujer piensa que no se enferma del corazón. Y sí, definitivamente que sí se enferma del corazón. Porque estas arterias, por ejemplo, después de que se produce la menopausia, si no nos hemos cuidado, empieza a subir más el colesterol que en los hombres, empieza a subir más la presión que en los hombres. Entonces tenemos que aumentar de peso. Entonces, si nosotros tenemos una buena alimentación y hacemos ejercicio y estamos conociendo nuestros números, entonces ya los chequeos ya no van a ser cada 5 años, vamos a estar chequeándonos cada 1 o cada 2 años. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias, le agradecemos. Gracias. Porque esos cuidados hay que hacerlos desde muy temprana edad, como usted lo señaló, 8 años en adelante. Qué impresionante, buenos hábitos. Le agradecemos, muy doctora. amable. Gracias. Muy bien.